Buenas noches, profesor. En esta noche voy a dar a conocer sobre el fenómeno económico que es la pobreza. Mi nombre es Linda Ariana Ramírez. Como introducción, tenemos que vamos a determinar y desarrollar la economía con la que se relaciona el fenómeno económico. También vamos a explicar la economía que está estudiada y qué tipos de pobreza hay: la pobreza material, la pobreza rural, la pobreza urbana, la pobreza social, la pobreza absoluta, la pobreza estructural y la pobreza infantil y pobreza extrema. Como sabemos, la pobreza se presenta como una situación en la que los individuos no tienen acceso a los recursos necesarios, como poder ir al colegio, poder ir a un centro de salud, poder tener muchos recursos que la gente necesita. Mayormente en estos tiempos no hay mucho trabajo, no tienen un buen sueldo mínimo y no pueden apoyar a su familia. Algunos también se sienten culpables porque no pueden dar todas las comodidades que requiere su familia y a veces la situación está muy difícil. Eh, como sabemos, desde esa perspectiva, la pobreza no debe ser vista únicamente como un fenómeno asociado al subdesarrollo, sino como problema económico que afecta a un grupo específico de personas, independientemente de las características nacionales y colectivas. En este análisis, las definiciones de desarrollo y subdesarrollo son secundarias, ya que el foco está en las condiciones de vida de las personas más que las circunstancias macroeconómicas. Para determinar el desarrollo económico en la clase que se relaciona sobre qué es la ley de Keynes, que recomendó la política fiscal para salir de una crisis en el año 1929, donde mucha gente perdió su empleo y la pobreza aumentó en muchos países y tuvieron decadencias. En primer lugar, debemos mencionar que la Escuela Económica de Keynes es una teoría de la economía por John Maynard Keynes, que se encuentra plasmada en su obra Teórica Económica General de Empleo, el Interés y el Dinero, la cual fue publicada en el año 1936 y la gran respuesta que obtuvo la Gran Depresión de 1929. La economía de Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de variaciones para poder mejorar aquella situación que pasaron. Como conclusión, debemos señalar que la producción de bienes y servicios depende de las variables antes mencionadas, ya que la tarea es hacer crecer la productividad y hacer que recaiga sobre el Estado, sobre todo aplicando políticas fiscales antifiscadas para obtener buenos resultados. Tenemos diferentes tipos de pobreza: la pobreza material, la pobreza rural, la pobreza urbana, la pobreza social, pobreza absoluta, pobreza estructural, pobreza extrema, pobreza infantil. En pobreza infantil se puede observar que hay aquellos niños que van al colegio y no pueden llevar sus materiales o sus padres no obtienen con esa economía, y hay otros niños que se burlan desde ahí, lo cual surge el bullying porque el niño le puede decir: oye, tú tienes y yo sí tengo, tú eres rico y yo soy rico y tú eres pobre. Hoy en día los niños son muy afectados con tus comentarios. Métodos de medición de la pobreza. El método de línea de la pobreza sobre la dimensión económica de la pobreza está utilizada en ingresos, los gastos de consumo de medidas del bienestar, por lo que al terminar los niveles de pobreza se compara con el valor de deber capita o ingreso de gasto del hogar con el valor de canasta mínima denominada línea de pobreza. El método de necesidades básicas insatisfechas, método que toma consideración de conjunto de indicadores que están relacionados con las necesidades básicas estructurales: vivienda, salud y educación, como se mencionó. Son aquellos recursos básicos que la gente no puede disfrutar porque no tiene una buena economía. El método de mediación integrado, el método de combina con métodos de línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Con este método se clasifica la población de cuatro grupos: los pobres crónicos, constituidos por quienes presentan límites del acceso a necesidades básicas; pobres recientes, formados por los que tienen sus necesidades básicas satisfechas pero cuyos ingresos o gastos están por debajo de la línea de la pobreza; pobres inerciales, aquellos que no presentan problemas en ingresos o gastos; y también integrados socialmente, los que no tienen problemas en necesidades básicas ni gastos o ingresos. Actualmente, el Perú ha llegado a 21,9%, mientras que la pobreza extrema al 3,5%, resultado de la IPM de 2018, realizados a nivel mundial, pero ocupa el puesto de 43 con pobreza multidimensional más alta. La macroeconomía nos ayuda a medir la tasa de personas en situación de carencias a través del método de línea de pobreza, que es la cuantía monetaria.
mínima para poder satisfacer necesidades básicas de un adulto. Entre estas necesidades básicas se encuentra el alimento, el acceso a la vivienda, a la educación. Tiene tres objetivos, la macroeconomía, que se encuentra la estabilidad económica, crecimiento económico y pleno empleo. Al finalizar la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico, el tema de la pobreza está plagado de soluciones mágicas, tanto como de un lado del espectro político como del otro. Unos afirman que el crecimiento económico sostenido basado en el libre mercado para acabar la pobreza, pues ese crecimiento paulatinamente llega a todos. La pobreza está principalmente determinada porque los ingresos no los pobres no solo son de bajo, sino altamente volátiles. La pobreza explica por qué las decisiones importantes toman los pobres muchas veces presentan información incompleta e inconsistente. Eh, para combatir la pobreza se requiere, por un lado, actuar tratando de modular decisiones de los pobres a través de función de información. Esto a lo que quiere decir es que las personas que son de bajos recursos sepan manejar bien su economía, sus gastos, porque su economía no les llega a cubrir toda aquella necesidad que necesiten. En conclusión, la escuela económica con la que se relaciona la pobreza es la escuela keynesiana, ya que Keynes recomendó que se aplique la política fiscal para realizar una crisis del 1929 donde mucha gente perdió su empleo y la pobreza aumentó en muchos países. El mejor enfoque para entender y solucionar la pobreza es de la microeconomía. La microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como son los consumidores de empresas y los trabajadores inversores, así como su interrelación con los mercados grandes y chicos. Considera decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos propios objetivos. Em, para finalizar, la economía del Perú está muy bajo. Hay gente que no tiene una buena economía. Por decir, acá en mi zona, se están yendo a la capital o zonas más lejanas para que puedan sostener los gastos de su familia. Si hay trabajos de pocos días y ganan poquito y no les conviene porque no pueden sostener los gastos de su familia. Eh, las personas que no logran tener una buena economía, eh, hay que saber manejar los gastos del hogar y las personas que tienen también, porque más adelante uno sabe que por decir que uno tiene dinero va a gastar al impulsivo, tampoco no es justo porque puede que pase en algún momento un problema económico. Esto fue sobre la información final de la semana 18.